precisamente voy a hablar. La palabra del Señor que traigo para ti es una pregunta en este día. La palabra de Dios que me dio para que yo te la diese a ti, te la transmitiera, es la siguiente en este día. Pon atención y contéstate a ti mismo, porque vamos a estudiar lo que es esto un poquito, a ver si te alcanzo a predicar. ¿A qué reino perteneces? ¿A qué reino perteneces? Porque mucho se habla del reino, especialmente en estos últimos tiempos. Se habla mucho del reino, de entrar al reino, de conquistar el reino, de imponer el reino, de plantar el reino, de esparcir el reino, de implantar el reino de Dios. Pero el reino de Dios, nosotros, nadie en el mundo lo puede impartir, ¿cómo le vamos a establecer? Dicen, vamos a establecer el reino, ¿no? Y luego dicen, vamos a establecer el reino en Brasil. Y no lo han establecido ni siquiera alrededor de su vecindario. La manzana alrededor ni siquiera saben que ellos están ahí, pero ellos dicen, estamos estableciendo el reino. No, eso es una falacia, ¿verdad? Eso no es verdad. Pero sí vamos a saber lo que es el reino, porque muchos se hablan del reino, pero pocos conocen el reino. Pocos conocen lo que es el reino. Por eso es que en esta tarde la pregunta era, ¿a qué reino perteneces? Vamos a empezar en un manual también que tenemos que se llama La transformación de la mente, que también se da en el discipulado. Hacemos una pregunta que dice que nosotros tenemos que hacer una transformación de nuestra mente. Dice, ¿cómo está eso? ¿Quieres que me laven el cerebro? Yo la primera vez que mi hermana supo que yo era cristiano y la visité, ella me dijo, ¿te lavaron el cerebro? Y yo me reí con ella y le digo, gracias. Le digo, ¿sabes por qué? Le digo, porque lo tenía bien cochino, igual que tú. Y pues me lo lavaron, pues gracias, ¿no? Gloria sea al Señor. Entonces, esto es un tema que nosotros tenemos y hemos aprendido. Todo lo que la mente no acepta, todo lo que la mente no acepta, lo rechaza, lo juzga y lo critica. Todo lo que nuestra mente no acepta, lo rechaza, lo juzga y lo critica. ¿Cuántos éramos de los que decíamos, yo soy católico, de hueso colorado, ni a misa íbamos? Pero eso sí, venían los cristianos, los aleluyas, los testigos de Jehová, y le cerramos la puerta y le ponemos un letrero, en esta casa no se acepta propaganda protestante. ¿Cuántos hicimos eso? Hicimos eso y les decíamos, pero en realidad la mayoría de la gente no sabe lo que es el reino de Dios. Many people does not know what the kingdom of God means. And that's the reason why today we're going to discover what the kingdom of God means. Vamos a entrar y vamos a descubrir lo que el reino de Dios realmente significa. Nuevamente le hago la pregunta, I'm asking you again. ¿A qué reino perteneces? To what kingdom do you belong? To what kingdom do you belong? ¿A qué reino perteneces? Porque para empezar, to start with, there's 7 kingdoms. Hay 7 reinos naturales en esta tierra. In this earth, there's 7 kingdoms. 7 reinos. That's why it's the question. Por eso es la pregunta. ¿A qué reino perteneces? What kingdom do you belong to? ¿Alguno de ustedes sabe a qué reino pertenece? Does anyone of you know what kingdom do you belong to? ¿Does anybody know? ¿Alguien sabe a qué reino pertenece? Dios mío, Señor, estoy en mi iglesia equivocada. El reino de los cielos. Aleluya, el reino de los cielos. Yo pertenezco al reino de Dios. El reino de los cielos. Y yo espero que usted también pertenezca al reino de Dios. Amén. Pero vamos a empezar. Y yo lo primero que voy a empezar por eso. Voy a empezar a explicar lo que son los 7 reinos de los cuales hablo. But first I'm gonna tell you about the 4 kingdoms that you belong not to. Le voy a decir primeramente los 4 reinos a los cuales usted no pertenece. There's 4 kingdoms that you do not belong to. Hay 4 reinos a los cuales usted no pertenece. Número uno de los 4 reinos a los cuales usted no pertenece, the animal kingdom. Usted no pertenece al reino de los animales. Number 2, the one that you do not belong to. El número 2 a los cuales usted no pertenece, el reino vegetal. El reino vegetal, usted no pertenece al reino vegetal. You do not belong to the plant kingdom. Número 3 al cual usted no pertenece es el reino mineral. You do not belong to the mineral kingdom. Usted no pertenece al reino mineral. And number 4, the one kingdom that you belong not to is the astral kingdom. El reino astral, ese tampoco usted no pertenece a ese reino. So, 4 reinos a los cuales usted no pertenece. There's 4 kingdoms in which you do not pertain. Hay
Hay 4 reinos a los cuales usted no pertenece. There are 4 kingdoms you do not pertain to. Número 1, Number 1, el reino animal. the animal kingdom. Y ahí el que reina es el león. The one who reigns there is the lion. Número 2, el reino vegetal. Number 2, the vegetable kingdom, the plant kingdom. Y el que ahí reina, ¿alguien sabe cuál es la planta que reina en el reino de las plantas? Do you know the name of the plant that reigns in the plant kingdom? Porque hay muchas, yo investigué, le digo, y inclusive encontré una planta que se llama la reina de los campos. There's many. I investigated and I found a plant that's called the queen of the plant. Pero esa no es la reina, ni es el reino. But that's not the queen of it. En ninguno de los reinos mencionados In any of the kingdoms mentioned, hay una reina. there's no queen. En todo reino, In every kingdom, hay un rey. there's a king. Bueno, ya dijimos en el reino animal, el león. En el reino vegetal, In the plant kingdom, ahí es donde dijimos, aún el Señor Jesucristo lo menciona porque es el rey de las plantas. that's where we see that even the Lord Jesus Christ mentioned who the Y eso lo king is. encontramos en el libro de Juan, And that we find in the book of John, capítulo 12, versículo 24, chapter 12, verse 24, que dice, that says, de cierto te digo, surely, surely I say, que si el grano de trigo no cae en la tierra if a grain of wheat does not fall y into muere, and dies, queda solo. will stay. Pero si muere, But if it dies, lleva mucho fruto. it will be very fruitful. Y en el reino mineral, And in the mineral kingdom, así de que en el vegetal el rey es el trigo. in the plant kingdom, it's the wheat. Y en el reino mineral And in the mineral kingdom, es el oro. it's the gold. Y en el reino astral And in the astral kingdom, es el sol, it's the sun. el que reina. Is the one who El reigns. sol es el que reina en el reino astral. The sun is the one who reigns. Usted sabe los astros, ¿verdad? You know the astros, Las estrellas, los planetas, el sol, la luna, la tierra. the stars, the planets, the earth. Y en el reino astral And in the astral reina el kingdom, sol. the sun reigns. Ahora le voy a decir Now I'm going to tell you los 3 reinos the 3 kingdoms a los cuales in which usted tiene la decisión you have the decision de pertenecer a. to belong to. La decisión The decision, no la toma Dios, God does not take it. no la toma el diablo, The devil does not la take toma usted. it. You take Y usted decide it. You a decide qué reino pertenece. to which kingdom you belong Solamente hay to. 3 reinos There's only 3 a los kingdoms cuales usted puede to which pertenecer. you can belong to. Algunos dicen, bueno, yo podría pertenecer al cuarto. Some say maybe I can belong to the 4th one. Pero ahorita les explico los 3 a los cuales usted puede pertenecer. But I'll explain to you the 3 kingdoms you can Número belong to. 1, Number 1, el reino de Dios, the kingdom of God. por decisión propia, By your own choice, por decisión de Dios, que Él lo permitió, by decision of God, which He allowed it, o por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. or by the sacrifice of Jesus Christ. Pero la decisión la toma usted. But the decision, you take it. Número 2, Number 2, el reino de las tinieblas, the kingdom of darkness, en el cual reina Satanás, in which the devil reigns, en el cual in which es su decisión it's your si decision usted pertenece a Él if you belong to it o no pertenece a Él. or you don't belong to Y it. número 3, And number 3, el reino the kingdom del hombre, of man, el reino the kingdom del hombre, of man, en el cual in which el que reina reigns es el hombre, is the man. no es Dios, It's not God, no es el diablo, it's not the devil, es el hombre. it's man. Le cuento cómo funciona esto. I will let you know how it happens. Le digo las diferencias I will explain to you the y differences, se va a dar cuenta por qué gobierna uno, otro o usted. and you will realize why, who and what reigns it. En el reino de Dios In the kingdom of God, reina la justicia. righteousness reigns. En el reino del diablo In the kingdom of the devil, reina la injusticia. injustice, unrighteousness reigns there. Y en el reino del hombre And in the kingdom of man, reina la indiferencia. indifference reigns there. No soy justo, I'm not just, pero tampoco soy injusto. but I'm not unjust. Me da lo mismo la justicia I don't care about injustice que la injusticia, or justice, por lo cual for which reina in that kingdom, la indiferencia al hombre. indifference of the man. En el reino de Dios In the kingdom of reina God, la luz. light reigns there. En el reino de las tinieblas In the kingdom of darkness, reina las tinieblas. the darkness En reigns el there. reino del hombre In the kingdom of man, tenue, ni frío ni caliente, it's not neither cold or hot. ni brilla ni anda en avivamiento
It's not in revival, ni se opaca ni está en depresión. nor is it opaque or in depression. A veces está contento y a veces está triste. Sometimes it's happy, sometimes it's sad. La Biblia dice, The Bible says, the double-minded man, el hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo. the double-minded man. Entonces eso es lo que reina en el hombre, reina él, reina la indiferencia, reina ni frío ni caliente, tenue. That's what in the kingdom of man. En el reino de Dios reina Cristo. In the kingdom of God, Christ reigns. En el reino de Satanás In the kingdom of Satan, reina Belial. Belial reigns there. Y en el reino del hombre In the kingdom of man, reina él mismo. the man reigns. En el reino de Dios In the kingdom of God, hay un solo Dios. there's one God. En el reino de Satanás In the kingdom of hay Satan, muchos ídolos, there's many idols, muchos diosesitos con D pequeña. many little gods with small g. Como dice por ahí un gran predicador, Like a great preacher says, somos Jehová Junior, we are Jehovah Jr. somos dioses con D pequeña. We are gods with small g. Ahora escucha lo que está detrás de eso. Now listen to what's behind that. Eres un ídolo, You are an idol. eres un satánico, You are si eres un satanic. Jehová Junior. If you are Jehovah Jr. Porque en el reino del hombre, Because in the kingdom of man, él es su propio Dios. they are their own God. 5. 5. En el reino de Dios, In the kingdom of God, nos llamamos hijos de Dios, we call ourselves provenimos children. de Dios. We come from God. En el reino del diablo, In the kingdom of Satan, se llaman hijos del diablo. they're called children of the devil. Son guiados por las tinieblas. They're guided by darkness. Y en el reino del hombre, In the kingdom of man, son hijos de la creación, they're children of the de la creation, evolución cósmica. the evolution. Eso es lo que hay en los diferentes reinos. Reino de Dios, That's what's in the different kingdoms. The kingdom of God, reino de las tinieblas kingdom of darkness, o el reino del or hombre. the kingdom of man. Todo hombre que dice, All man that says, yo no necesito congregarme en una iglesia I do not need to congregate to a church porque no hago daño a nadie, no soy malo, no robo, no mato. because I'm not bad, I don't steal, I don't kill. Ese hombre está diciendo, That man is saying, yo soy mi propio Dios. I am my own God. Yo soy mi propio Dios. I am my Yo own no necesito ir a una iglesia. I do not need to go to a church. Yo soy mi propio Dios. I am my own God. Yo soy bueno. I am good. Yo no le hago daño a nadie. I am not mean to anybody. Ahora escucha lo que dijo el Señor Jesucristo. Now listen to what the Lord Jesus ¿Por Christ qué said. me llamas bueno? Why do you call me good? ¿Por qué me llamas bueno? Why do you call me good? Ninguno hay bueno, There's no one else that's sino good. solamente Dios. There's not only God. Cuando alguien dice, When someone says, yo soy bueno, I am good, no le hago daño a nadie, no robo, no mato, no hurto, no adultero, no fornico, I don't kill, I don't adulterate, I don't fornicate, I don't do this, ese hombre está diciendo, that man is saying, yo soy mi propio Dios. I am my own God. Ahora mira cómo funciona esto. Now listen to how this Yo functions. decía lo siguiente, muchas personas Many people quieren entrar al reino, want to come into the kingdom. hablan del reino, They speak about the kingdom. predican del reino, They preach about the kingdom. presumen del reino, They presume about the pero no kingdom. conocen el reino. But they do not know the La Biblia lo describe de la siguiente manera. The Bible describes them as the following. Con su boca profesan conocerlo, With their mouth they profess to know him, pero con sus actos lo niegan. but with their actions they reject him. Conocemos mucha gente así. We know many people. Con su boca dicen que son hijos de Dios, With their mouths they say that the pero children con of los God, hechos lo niegan. but with their actions they reject him. Toda persona que dice yo soy bueno, All person that says I am good está diciendo yo soy más que Dios. is saying I am more than God. Toda persona que dice, bueno, yo no mato, no robo, no aniquilo, no hago daño a nadie. All person that says I don't steal, I don't steal, I don't kill, I don't do wrong to anybody. Él es su propio Dios. They are their own God. Porque aquellos que estamos, los hijos de Dios, Because as who are the children of God, sujetos a Dios, who are submitted to no God, hacemos nuestra voluntad, we don't do our own will, sino la de Dios. but of God's will. Si nosotros decimos no robo, If we say I do not steal, porque Cristo me salvó. because Jesus saved me. No adultero, no mato, no asesino, no miento, no engaño, no traiciono, porque Cristo me salvó. I don't adulterate, I don't do all this because Jesus saved me. Por lo tanto, no hago mi voluntad, sino la de Dios. Because I do not do my will, but I do the will of God. Entonces, estás perteneciendo cuando eres guiado por el Espíritu de Dios y dices, yo no lo hago por amor a Dios. Then you are being guided by the Spirit of God when you say that you do it for the love of God. Tú eres un hijo de Dios, You are a child of God, guiado por el Santo Espíritu de Dios. guided by the Holy Spirit of God. El hombre que dice, The man that says, yo
adultero, I don't kill, I don't steal, I porque don't soy adulterate, bueno. because I am good. Ese es su propio Dios. That is, they are their own God. Y aquel hombre And that man que piensa en el pecado, that thinks in sin, maquina el pecado mechanizes sin, y hace el pecado, and commits sin, ese hombre that man es el hijo del diablo, is the son of the devil, guiado por los sentimientos del diablo, guided by the feelings of the devil, guiado por el espíritu del diablo, guided by the spirit of the devil. y que tarde o temprano And sooner or later, va a recibir su pago they will receive their en pay el lago de fuego in the lake of fire juntamente con el diablo. alongside with the devil. El hombre que dice yo soy bueno, The man that says, I am good, yo no hago mal porque no quiero hacer mal, I don't do any wrong because I don't want to do porque yo soy bueno, because I am good, él pertenece al reino del hombre, a su propio reino. they belong to the kingdom of Él man. es su propio Dios. They are their own God. Porque dice, no lo hago por mi voluntad. Because they say, I don't do it for my will. Por lo tanto, So far, el hijo del diablo, the son of the devil, como el hijo de él mismo, el hombre que es del reino del hombre, like the man from the man of the kingdom, también va al infierno. they go to hell as Porque well. la palabra de Dios dice, Because the word of God ni los says, mentirosos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. nor the liars, nor the fornicators, nor the adulterers will come into the kingdom of God. Cuando un hombre es su propio rey, When one is their own king, él es su propio ídolo. they're their own idol. Solamente Only aquellos que dicen, those who say, hágase tu voluntad, may your will be done, venga tu reino sobre nosotros, thy kingdom come over us, esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. those are the ones who are guided by the Spirit of God. Muchos quieren entrar en el reino de los cielos, Many want to come to the kingdom of heaven, pero no hacen la voluntad del reino de los cielos. but they do not do the will of the kingdom of heaven. Le cuento lo que significa reino. I will let you know what kingdom signifies. No le voy a dar la etimología fariseia del griego, no, le voy a dar lo terrenal para que pueda entender lo espiritual cuando entremos. I will give you the earthly definition so that you can understand when we get into this. La palabra reino significa The word kingdom means territorio sometido a las leyes de un rey. a territory submitted under the laws of the king. Territorio sometido bajo las leyes de un rey. Territory submitted under the laws of the king. La palabra gobierno, The word government que deriva de la palabra reino, that derives from the word kingdom, porque donde hay reino because where there's a kingdom, se rige por un gobierno. it's derived by a government. Y ese gobierno And that government significa signifies entidad que hace cumplir las leyes de un rey. an identity that is to fulfill the laws of a king. Todo aquello que hace cumplir las leyes Everything that makes the laws fulfilled se llama gobierno. is called a government. Y ahí es donde tenemos problemas muchos. And that's where many of us have problems. Quieren entrar al reino, They want to get into the kingdom, pero no aceptan su gobierno. but they do not accept their government. Le voy a poner un ejemplo terrenal. I will put an earthly example. ¿Se puede entrar a un reino sin obedecer al gobierno? Can you enter a kingdom without being obedient to the government? ¿Se puede entrar a un reino sin obedecer al gobierno? Can you enter a kingdom without obeying the government? Sí, sí se puede. Yes, you can. ¿Cómo así? How? Le pongo un ejemplo. I'll put an example. Muchos de nosotros, Many of aunque us, usted ya tenga sus papeles, la green card y la nacionalidad y hasta compró 2 actas de nacimiento americanas, even if you have your papers, your green card, even if you bought the birth certificates, pero cuando usted vino, and when you came, algunos, la mayoría, no todos, some of us, not everyone, rompimos las reglas del we gobierno broke the laws of the y government, entramos en este país ilegalmente, and we entered this country illegally, sin importar su situación legal en este momento. without not mattering your legal situation at this moment. Pero entramos rompiendo las reglas del gobierno. But we came in breaking the laws of the government. Cuando estábamos en nuestros países When we were in our countries, y estábamos pensando en venir, we were thinking about coming, y nos decían, pero ni inglés hablas. and they would tell us, you don't even speak English. Aprendo, I'll aprendo. learn. I'll learn. Pero allá si te cruzas por la media calle te dan un ticket. And over there, if you pass, you jaywalk, they'll give you a ticket. Me voy por la esquina. I'll go by the corner. Allá si no espera la luz roja te dan un ticket. If you don't wait for the red light over there, they'll give you a ticket. Me espero que salga un bonito verde. I'll wait until the little green guy comes out. Mira lo que pasó. Look at what happened. Vinieron a este país. You came to this country. Llegamos a este país. We came to this country. Pasamos 5, 10, 15 años 5, 10, 15 years passed. y no hemos aprendido el idioma. We haven't learned the language.
Veíamos al principio un policía y temblábamos porque íbamos a cruzar la calle. In the beginning, we would see a police officer and we would shake because we're going to cross the street. Y corríamos hasta la esquina para cruzar cuando se pusiera el punto verde por la esquina, por las rayas blancas. And we would run to the corner and we would walk through the crosswalk. Pasaron 3 años, 5 años. 35 years passed. Vente por aquí. Now let's go this way. Estás violando la ley. You're violating the law. Vinimos a este país. We came to this country. ¿Cuántos hemos viajado por el 65, el Freeway 65? How many of you guys have gone to the 65 freeway? La mayoría, ¿verdad? Yo le decía, yo lo podía agarrar un ticket hace unos meses por ahí. The other day I got a ticket a few months ago. Porque la velocidad Because the speed no es a 70. ¿Cuántos hemos manejado is 70 not por ahí? 60. How many have driven? 80 dice el hermano, pero yo no sé qué es el ticket. Pero yo agarré un ticket porque la velocidad en el 65 no es a 65. I got a ticket because on the freeway, the 65 freeway, the speed is not 65. Para los que no saben, For those who do not know, es a 55. it's 55. Y me acababa de decir mi esposa, And my wife had just told me, este freeway es a 55. this freeway, the speed is 55. Tú le honey. We said, Cuando ella me lo acabó de decir, el policía estaba allá con el radar, me había agarrado. when she had just finished telling me, the police Y officer, como yo no iba a 55, and like I was not going 55, ni a 65, nor 65, me agarré un ticket. I got a ticket. ¿Cuántos de aquí hemos manejado a más de la velocidad permitida en el freeway? How many of us have driven over the speed limit? ¿Cómo nos consideramos? How do we consider ourselves? Culpables. Guilty. ¿Cómo nos consideramos? Culpables. ¿Cuántos de aquí nos hemos cruzado por media calle sin ir a la esquina? How many of us have jaywalked? ¿Cómo nos consideramos? What do we consider? Culpables. Guilty. ¿Cuántos de aquí a veces no hemos hecho stop en el stop sign? How many of us have not stopped at the stop sign? ¿Cómo nos consideramos? What do we consider? Culpables. Guilty. ¿Qué merecemos? What do we deserve? ¿Qué merecemos? What do we deserve? ¿Qué merecemos? What do we deserve? Un ticket. Dice, no, usted ya no merece el ticket. Ya tantas cosas que merece la cárcel, como dijo el hermano. ¿Cuántos de aquí nos han agarrado con más de un DUI? How many of us have been caught with more than one DUI? ¿Qué merecemos? What do we deserve? La cárcel. Jail. Por eso, amado hermano mío, escúchame bien ahora. That's why, dear ones, En el mundo espiritual, in the spiritual pon world, mucha atención. pay much attention to this. En el mundo espiritual, In the spiritual world, estás encarcelado. you are jailed. Eres cautivo. You are captive. Por eso la Biblia dice, That's what the Bible says. libertad al cautivo. Freedom to the captive. Libertad al cautivo. Freedom to the captive. Cautivo es Captive aquella persona is that que person está encerrada. who is closed up. Por eso dice libertad al cautivo. That's what it says, freedom to the captive. Porque espiritualmente Because spiritually, hemos cometido muchos errores we have committed many errors y estamos encarcelados. and we are captive. Déjame, en vez de predicar, déjame un momento y te voy a continuar diciendo por qué. Instead of preaching, let me go in and let Porque me el gobierno funciona de la siguiente manera. Because government functions in this way. El gobierno se divide en 3 partes principales iguales. The government is divided in 3 principal parts. Igualitas, una que la otra. They're all the same. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se divide el gobierno? Someone know how the government is divided? 3 poderes. There's 3 powers. Legislativo, el que hace las leyes. Legislativo, el que hace las leyes. Legislative, the one that makes the laws. Ejecutivo, el que ejecuta las leyes, no el que las cumple, el que las hace cumplir, el que las ejecuta. Quiere decir el que las toma de donde las hicieron y va y les dice a los alguaciles, a los que ejercen el gobierno, estas son las leyes. The executive, the one who brings the laws and say, these are the laws. Y por último, And lastly, el judicial. judicial. El judicial The judicial es el que hace cumplir las leyes. is the one who fulfills the laws. Adelante, los escribo más para que usted alcance a entender. Let me describe it a little bit more so you can El understand. poder legislativo The legislative power son los jueces. are the judges. ¿Quién es el juez en el cielo? Who is the judge in heaven? ¿Quién? Uno se quedaron como 15 juez. Some of them say, who is the Es judge? Dios, papá Dios, Él está sentado en el trono como juez. He is the one who sat sitting on the throne like judge. Si tú pensabas que Jesucristo te va a juzgar, estás equivocado. If you thought that Jesus was going to judge you, you're wrong. Papá Dios, personalmente, Father God,
personally va a juzgar. is going to judge us. En este momento, In this moment, Jesucristo es el abogado, no el juez. Jesus is the lawyer, not the judge. Pero el poder ejecutivo The executive power se conforma de presidentes, diputados y senadores. is formed president, congressmen, y senadores. and senators. Presidentes, diputados y senadores. Presidents, congressmen, and senators. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el reino celestial. The Father, Son, and the Holy Spirit. Y el poder judicial And the judicial power, son los magistrados, los policías. they're the police officers. ¿Quién crees que juegue ese papel en el reino de los cielos? Who do you think plays that role in the kingdom Lo of que ya heaven? saben, espérenme tantito. ¿Quién crees que juegue ese papel en el reino de Who los do you cielos? think plays that role in the kingdom of heaven? Los ángeles. ¿Quién crees que juegue ese papel en el reino de los Who cielos? do you think plays that role in the kingdom of heaven? A ver, los que ya saben. Those who know? Satanás Satan. y sus huéspedes son los magistrados de Dios. Aunque no lo creas, escuche cómo funciona. Dios hace las leyes. God makes the laws. El Señor Jesucristo toma las leyes y las ha puesto en nosotros. The Lord Jesus Christ has taken the El laws. Espíritu Santo The Holy es el Spirit que hace que haya comunión entre las leyes de Dios y nosotros. is the one who makes community between the laws Y el diablo, and the devil. es el que toma la autoridad cuando tú rompes la ley. Is the one who takes authority when you break the Pon law. atención en lo natural. Pay attention to the natural. Cuando tú andabas borracho 2 o 3 veces y te dieron DUIs, When you were drunk and they gave you DUI, el presidente de la República nunca se molestó de venir del trono o de su silla presidencial the president didn't come from his throne para arrestarte. to arrest you. ¿Quién lo hizo? Who did it? ¿Quién lo hizo? Who did it? El policía. Cuando tú te cruzaste por la mitad de una calle, ¿cuánto le han dado ticket por cruzarse en una media calle? When you jaywalk, has anybody ever gotten a ticket for jaywalking? No one? Dice, a mí una vez me mandaron uno, pero se la perdonaron. Gloria a Dios que se la perdonaron. Entonces, pero ¿a cuánto le han dado tickets porque se pasaron un stop? How many of us have gotten a ticket for passing a stop sign? Los más usted y yo somos los que estamos en gatones. Los demás ya se ponen. No, y déjame te cuento, por gracia de Dios me han perdonado algunos que me he pasado stops. And then to tell you, by the grace of God, they've forgiven some of mine. Y otros me los han dado. ¿Ok? And other ones I've been given to. Entonces, son culpables. We're guilty. En el reino de Dios, In the kingdom of ahora God, te decía, cuando nosotros hicimos eso, no vino el presidente, ni el vicepresidente, ni los senadores, ni los diputados, ni los congresistas a arrestarnos. when that happened, I told you that the president didn't come, or the congressman, or the senators to come and arrest us. ¿Quién nos arrestó? Who arrested us? Policía. The police. Ahora, ¿hay policías más corruptos que ustedes que yo, sí o no? Is there police officers who are more corrupt than us? En nuestros países naturales, un montón, la mayoría. In our countries, yes, a bunch. Aquí Here, no se ve tanto, you don't see it too often. pero hay muchos policías corruptos. But there's many corrupt police Hay muchos que officers. son hijos de Dios también. There's also some that are children of God. Pero eso es lo que el enemigo hace. But that's what the enemy does. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo The Father, Son, and the Holy Spirit, forman la ley y dicen esto se va a hacer. they form the laws and say, ¡Pum! Cuando tú la rompes, boom, when you break it, ¿quién viene a cobrar eso? who comes to call for that? ¿Quién viene a arrestarte? Who comes to arrest ¿Quién you? te tiene prisionero en lo espiritual? Who has you prisoner? No es Dios, es el diablo. Por eso dice la Biblia, That's what the Bible says. libertad al cautivo. Freedom to the captive. Aleluya, gloria a Dios. Todavía no empiezo a predicar, permíteme tantito. Tengo que explicarte lo natural para que me puedas entender lo espiritual. I need to explain to you the natural for you to be able to understand the spiritual. ¿Puede alguien entrar al reino sin respetar el gobierno? Can someone come into the kingdom without respect for the government? ¿Cómo se llaman esos? What are those called? ¿Otra vez? Culpables. ¿Pero cómo se llaman cuando entras? Ilegales. Ahora, la pregunta directa es, The direct question is, ¿habrá ilegales en el reino de los cielos? are there illegals in the kingdom of heaven? Sí. Yes. Y lo dice la Biblia. And the Bible says it. Mira lo que dice. Listen to what it says. Mateo 22:11. In Matthew 22, Y entró el rey, Dios, para ver a los convidados, y vio ahí un hombre
que no estaba vestido de bodas. ¿Vio qué? A un hombre Que no estaba qué. vestido de bodas, ¿Cuáles bodas? las del Cordero. Las bodas del Cordero. Había alguien que no estaba invitado a la boda. O sea, en otras palabras, un ilegal. There was someone who was not invited to the wedding. In other words, someone who was legal. Y le pregunta el rey, And the king asked, amigo, friend, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? How did you enter this how did you place? get in here without wedding clothes? Él enmudeció. The man was speechless. Entonces el rey dijo a los que le servían, Then the king told the attendants, átenlo de pies y manos tie him hand and foot, y échenle a las tinieblas de afuera. and throw him outside, Ahí será el lloro y el de dientes. into the darkness where there will be weeping and Porque muchos son llamados for many are invited, y pocos los escogidos. but few are chosen. Porque muchos son llamados For many are y invited, pocos but few los escogidos. are chosen. Hay otro versículo que dice, pero en tu nombre echamos fuera demonios. And another verse that says, but in your name we cast out devils. Apartados de aquí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Apart from me, doers of evil, I never knew you. ¿Sabía usted, Did you know? sabía usted Did you know que a muchos cristianos that many Christians, los han introducido al reino de Dios they've introduced them to the kingdom of God ilegalmente? illegally? Pastores polleros, ya no son ovejeros, polleros, Pastors porque han introducido muchos cristianos have introduced many Christians en el reino de to Dios the kingdom of God ilegalmente. illegally. Ilegalmente. Illegally. Los hacen que proclamen el reino, They make them proclaim the que kingdom, hablen del reino, to speak about que the kingdom, profeticen del reino, to prophesy about the pero kingdom, no conocen el reino. but they do not know the kingdom. En otras In palabras, other words, con su boca lo confiesan, with their mouths they pero confess con it, sus hechos lo niegan. but with their actions they reject. ¿Cómo así, pastor? How is that, Pastor? Porque estamos hablando del reino y la mayoría no conoce lo que es el reino. Because we're speaking about a kingdom, the majority do not know what the kingdom El is. reino, la Biblia lo define de una sola manera. And the kingdom, the Bible defines it in one way. Porque el reino de Dios Because the kingdom of God no consiste en does palabras, not consist of power, sino en poder. of words, but of power. Porque el reino de Dios Because the kingdom of God no consiste en does palabras, not consist of sino en words, poder. but of power. Primera de Corintios 4:20. 1 Corinthians 4:20. Entonces, Then, cuando hablamos del reino, when we speak about the estamos kingdom, hablando de poder. we're speaking about Y cuando power. hablamos de poder, When we're speaking about estamos power, hablando de gobierno. we're speaking about Y kingdom. cuando hablamos de When gobierno, we're speaking about cuando government, hablamos de when poder, we're speaking about estamos power, hablando de reino. we're speaking about kingdom. La palabra que hoy te pregunto en el nombre del Señor Jesucristo es, Today, what I ask you in the name of Jesus is, ¿a qué reino perteneces? what kingdom do you belong to? ¿A qué reino perteneces? What kingdom do you belong to? Si tú dices, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, yo voy a la iglesia, pero la mayoría son hipócritas. If you say, I am good, I do no wrong to anybody, I go to church with the most Tú eres tu hypocrites, propio Dios y perteneces al reino del hombre. you are your own God and you belong to the kingdom of Si tú man. dices, bueno, pues déjame, sí, pero yo sé que es pecado, pero Dios entiende, Dios me perdona. If you say, oh, I know this is sin, but God understands, I know He forgives me. Dejaste de pertenecer al reino de Dios You stop belonging to the kingdom of y God, ahora perteneces al reino de las and tinieblas. now you belong to the kingdom of darkness. Aquellos que pertenecen al reino de Dios, Those who belong to the kingdom of no God, estoy hablando que ya no pecan, I'm not saying that they don't sin anymore, ni tampoco estoy diciendo que tienen permiso para pecar, nor am I saying that they have permission to sin. pero cuando pecamos, But when we sin, hay algo que nos redarguye, there's something that brings conviction. hay algo que nos hace sentirnos tristes, There's something that makes us feel sad. hay algo que nos estremece por dentro There's something that shakes us in us. y que decimos, Señor, ayúdame, yo no quiero fallarte, And we say, Lord, help me, I do not want to fail you. but still we sin. Pero todavía pecamos. Even though we don't want to, Aunque no queremos, we sin. pecamos. But inside of us, Pero dentro de nosotros, inside dentro de nosotros, está ese contristamiento, ese redargüimiento, there's that conviction, that sadness in us. nos estremece It shakes us. y poco a poco And little by little, le seguimos pidiendo al Señor que nos ayude we keep asking God to help us hasta que Dios nos ayuda a librarlo. until God helps us to become free from that. Pero cuando un hombre o una mujer peca, But when a man or woman sins, sabe que es pecado they know it's sin, y de todos modos lo hace and they still do it, y dice no pasa nada, and they say nothing's going to todo happen, está bien, everything's good, Dios God entiende, understands, esa persona that person
person dejó de ser hijo de Dios stopped being a y child es of un God, hijo del diablo. and now is a child of the Le devil. cuento por I qué. will let you know why. Porque dice la escritura en el libro de los Hebreos, Because scripture says in the book of Hebrews, capítulo 10, del 26 al 28, chapter 10, verses 26 to 28, porque si pecamos because voluntariamente, if we sin willingly, es que Dios entiende, Dios sabe mi necesidad, pecamos God voluntariamente, knows He understands my need. ya no queda más perdón por los pecados, We sin willingly, there's no longer forgiveness for sino una sin, horrenda expectación de juicio. but there's judgment. Entonces, Then, aquel que peca voluntariamente, the person who sins willingly, voluntariamente dejó de ser hijo de Dios, they willingly stop being a child of God. Dios ya no es su rey, God is no longer their y ahora king. es hijo del diablo. Now it's a child of El the devil. diablo es su rey. The devil is their king. Cuando la persona peca When the person sins y no siente que pasa nada, and they feel that nothing's going to happen, esa persona es un hijo del diablo. that person is a child of the devil. Dice, nada pasa, That they say nothing está happens. bien, We're good. estoy bien con Dios. I'm good with God. ¿Cuál Dios? What's God? El Dios de las tinieblas. The God of darkness. Podemos creer que estamos en el reino de Dios sin estar. We can En otras believe. palabras, estamos en la iglesia y no estamos. We can see that we're part of the kingdom and we're not there. In other words, we're part of the church, but we're not. Claro que sí. Yes, we can. Lo dice la siguiente palabra. The following words. Primera de Juan 2:19. 1 John 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. They came from us, but they weren't of us. Porque si hubieran sido de nosotros, Because if they were of us, habrían permanecido con nosotros. they would have stayed with us. Pero salieron de But nosotros they came from us para que se manifieste for it to be shown que no todos son de nosotros. that none of them belong to us. Sí, hay quienes están en la iglesia, There's some that are church, pero no son de la iglesia. but they're not of the church. Y lo dice la palabra de la siguiente manera, And the word of God says it the following. de dos maneras. In two ways. Porque dice la palabra del Señor Because the word of God says, que si Dios no nos disciplina, because if He does not discipline que them, si Dios no nos disciplina, if He does not discipline si them, tú estás pecando y no está pasando nada en tu vida, if you're sinning and nothing is happening in your life, dejaste de ser hijo de Dios. you stop being a child of God. No digo que has perdido tu salvación. I'm not saying that you've lost your salvation. La salvación no se pierde. Salvation is not lost. El que se pierde es el que peca. The one who is lost La is the one who's salvación ahí sinning. está. Salvation is there. Es como la lluvia. It's like the rain. La lluvia llegó para todos, buenos, malos, pecadores, asesinos y santos de Dios. The rain came and it came for everybody, those who do wrong and the children of God. Así es la salvación. That is how salvation is. Tú tuviste la decisión entre mojarte o quedarte adentro. You had the decision of getting wet or staying Y inside. la mayoría nos quedamos adentro. The majority of us stayed inside. Así es la salvación, tú decides. That is how salvation is. You decide. Sales a mojarte You go out and get wet, o te quedas adentro salvo y sano. or you stay inside safe and sound. Dios no toma la decisión. God does not take the decision. Usted toma la decisión. You take the decision. Dios no toma la decisión. God does not make the decision. Usted toma la decisión. You take the decision. Cierro con este versículo bíblico. Dice I'm going to close with this Bible verse. It says, Mateo 7:21-23. Matthew 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, Now all who call me Lord entrarán en el reino de los cielos, will enter into the kingdom of, sino el que hace la voluntad de mi Padre but the one who does the will of que está en los cielos. who is in heaven. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Many will say, Lord, Lord, no profetizamos en tu nombre, did we not prophesy y in en your tu name? nombre echamos fuera demonios, Or did we cast out devils in your y name? en tu nombre hicimos muchos milagros, And in your name do many y miracles? entonces les declararé, Then I will say, nunca los conocí, I never knew you, hacedores de maldad. doers of evil. ¿Qué nos priva de entrar en el reino de Dios? What is stopping us from entering into the kingdom of ¿Qué God? nos priva de entrar en el reino de Dios? What is stopping us from entering into the kingdom of God? Hacer nuestra voluntad, Of doing our will, hacer la maldad doing wrong, o no hacer el bien. or not doing good. Nos priva de entrar en el reino de los cielos. It keeps us from coming into Santiago capítulo 4, James chapter 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4 y 5. James 4, chapter 4 and 5. Oh almas adúlteras, Oh, adulterous souls, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra de Dios?
fellowship with the world is Que cualquiera pues que se considere amigo del mundo those who become friends of the world, se constituyen enemigos de Dios. they become enemies of the Lord. Pon atención. Cualquiera que se considera amigo del mundo Whoever is a friend of the world, se constituye they become enemigo de Dios. enemy of the Lord. ¿Cómo nos volvemos enemigos de Dios? How do we become enemies of the Lord? ¿Cómo sabremos qué estamos haciendo nosotros para entrar al reino de Dios? How do we know if we're going into the kingdom of God? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es lo que determina si entras o no entras en el reino de Dios. What you are doing is what determines if you enter or you do not Si tú enter. dices, pero yo no hago mal a nadie, If you say, I do nothing to anyone, yo soy bueno, I am good, eres tu propio rey, vives en el reino del hombre, you are your own king and you're in the kingdom of vas a man, ir al infierno. and you're going to go to hell. Si tú dices, If you say, Dios entiende mis necesidades, soy de carne y hueso, soy débil, God understands my needs, I am flesh and bone, vas al infierno. you're going to hell. Porque Dios lo estableció Because God had established, y puso dentro de ti and He put in you, su Espíritu Santo que nos ayuda a resistir al diablo. that helps us resist them. Nos ayuda a resistir al diablo. Nos ayuda a resistir al diablo. Resist the devil. Pecamos We sin porque queremos. because we want to. Pero cuando pecamos voluntariamente, But when we sin willingly, estamos destituidos del reino de Dios. we are out of the kingdom of God. Y aceptamos And we accept el reino de las tinieblas. the kingdom of darkness. Versículo 5 de Santiago 4. Verse 5, chapter 4 of James. ¿O piensas que la Escritura dice en vano? Or do you think that the word of God says in vain? El Espíritu que Él ha puesto a morar en nosotros nos anhela celosamente. Or do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. First of all, John, Porque todo lo que hay en el mundo, because everything that is in the world, la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, the flesh and the desires of the flesh and the vanity, no provienen del Padre, do not come from the Father. sino no provienen de parte de Dios. It does not come from God. ¿No provienen de quién? Does it come from who? De parte de Dios. From God. Acompáñenme con su Biblia, ahora empiezo a predicar. Come to Al libro de Mateo, the book of Matthew, libro de Mateo, the book of Matthew, capítulo 9, por favor. chapter 9. Amén. Gloria a Dios. Márquelo, deje una señal ahí y acompáñenme hasta Génesis capítulo 1. Mark it there and then join me to Genesis chapter 1. ¿Estamos ahí? Génesis capítulo 1. Es el primer libro de la Biblia. Si están perdidos ahí en Apocalipsis. Regreses hasta el primer libro, Génesis. It's the first Capítulo 1, chapter 1, versículo 26. verse 26. Le voy a hablar de esto. I'm going to speak to you about this. Dice, entonces Dios dijo, Then God said, hagamos al hombre let us make a nuestra imagen, man in our image, conforme a nuestra in semejanza, our likeness, y señoré and let them rule en los peces del mar, over the fish of en the las sea, aves de los cielos, over the birds of the en air, las bestias, over the livestock, en toda la tierra over all the earth, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. and over all the creatures that move along this ground. Quiero que pongan mucha atención en ese I versículo. want you to pay attention in that verse. Número 1, nos hizo su imagen y semejanza. Number 1, He made us in His likeness. Número 2, Number 2, les dio el poder, la potestad, la autoridad, el reino He gave Him the power, the king, and the reign para señorear to rule over en los peces del mar, the fish of the sea, en las aves de los the cielos, birds of the air, en las bestias. over the livestock. Mira cómo hace una comilla ahí. No tiene punto, no tiene ya, tiene un punto, una comilla. It has a comma there. It Dice en las bestias, says in the livestock, en toda la tierra over all the earth, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. and over all the creatures that move along the ground. Lo que quiero que entiendas ahí es lo siguiente. What I want you to understand there is the following. Dios le dio autoridad al hombre, God gave authority to man, gobierno, government, potestad, power, reino. and reign. Cuando dice señoré, When He says quiere decir rule over, que imponga el reino. it means to propose the kingdom. Porque Dios dijo, Because God said, yo soy
I'm spirit. y todo lo que he creado en este cosmos And everything that I've created in this cosmos, es natural, es tangible, es materia. it's natural, it's matter. Yo soy espíritu. I am spirit. Por lo tanto, So much, se creó un hombre, the man was created. porque Dios creó la tierra, los árboles, creó todo Because God created the earth, the trees, everything, con su palabra. with His word. Pero cuando vino a crear al hombre, But when He came to create man, con su mano lo formó with His hand He formed him, y sopló aliento de vida en él. and He blew breath into him. Prácticamente lo que hizo el Señor, Practically what the Lord did, entró en el hombre. He came into the man. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of God estaba en el hombre. was in man, Por eso es que el hombre tenía todo el poder para señorear to rule over, aún sobre la tierra. even over the earth. Cuando el hombre de Dios, When the man of cuando God, la mujer de when Dios, the woman of God, métense en lo espiritual, they get into the spiritual, métense en lo they espiritual, get into the spiritual, tienen poder. they have power. Pon atención, tienen poder Pay attention, they have power, aún sobre los elementos físicos, la tierra, even over the elements of the earth, según la Biblia. according to the Bible. ¿Cuántos dicen amén? How many say Porque si no amen? estás entendiendo, léelo nuevamente, porque ahí está en la Biblia. If you're not understanding, read it once again because it's in the Bible. Solo te estoy explicando lo que ella dice, pero léela por ti mismo. I'm just explaining to you what it says, but read it for yourself. Cuando el hombre de Dios When the man of God está en Dios, is in God, pero no está totalmente en lo but is espiritual, not totally in the spiritual, pon atención, pay attention. no es que pierda todo el poder, It's not that he loses all power, pero el poder primero que pierde but the first power he loses es el poder sobre lo natural, sobre los elementos físicos. is the ruling over the physical of the elements. Te lo muestro en el capítulo 28. I will let you know in chapter 28. Y los bendijo Dios, y dijo Dios, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Aquí está nuevamente, sojúzguenla, que es parte de señorear, y señoreen And en rule los peces del mar, over the fish of the sea en las aves de los cielos. and the birds of the air. ¿Dónde está la tierra ahí? Ya no está. En toda la tierra ya no está. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, pero ya no está en toda la tierra. Lee el 26 y dice en toda la tierra. Here in verse 28 does no Lo longer primero que say el hombre pierde the first thing that the man loses cuando no está totalmente en lo when he's espiritual not completely in Christ es autoridad sobre lo físico. is the authority over the physical. El hombre de Dios y mujer de Dios The man and woman of God que están metidos en lo that espiritual are totally in the spiritual, tienen autoridad, escúchame bien, they have authority, listen to me, aún sobre los elementos físicos. even over the physical elements. Le dijo Elías a su criado: Elijah told to his servant, sube y ve que miras porque viene una tormenta. says, go and see what you see because a storm is coming. Y el hombre subía y nada, hay un solezazo, pero que ni te imaginas. And the man went and he said, there was nothing, there was En el sun. nombre de Cristo Jesús. Este era Elías, ¿verdad? Estaba diciendo, Padre, hazte, pero nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, vale, ver. This is Elijah praying. Ve y sube a ver qué ves que viene. And he says, go and see what's coming. And the servant goes, Está soleadísimo y necesito que me des un agua porque está soleadísimo. the sun is out, I need you to give me water because it's... ¡Vuelve a hacerlo! And he says, go do it again. Pero pastor, vuelva a hacerlo. But pastor, go do it again. Pastor, vuelva a hacerlo. Pastor, but go do it again. Pero pastor, es siervo inútil, vuelva a hacerlo. Pastor, but you unuseful servant, go and do it. Pastor, se ve como una nube, se ve una nube que viene. Pastor, there's a cloud. It looks like the cloud is coming. Corre porque viene una tormenta. Corre porque viene una tormenta. Elías estaba llamando a la tormenta. Elijah was calling. Y Dios le dijo a Elías, And God told Elijah, no lloverá sino por tu boca. ¡Aleluya! Elías oró y la lluvia se detuvo. Elijah prayed and Elías oró y la lluvia volvió a venir. Aleluya. Porque el hombre, cuando está en lo espiritual, tiene el poder y la potestad del reino de Dios. because when the Aleluya. man is spiritual, they have the power in the kingdom of God. Josué Joshua, dijo, nos están ganando la batalla. he said they're beating us in this Son battle. nativos de Yubasí. They're Yuba City natives. Conocen las ciudades circunvecinas. They know the surrounding cities. Linda, plumas. Linda, Plumas,
Olivers, Marysville, Marysville. conocen Yuba City. They know Yuba City. Nosotros venimos de lejos, We come from afar. venimos de Lincoln, We come from venimos de Sacramento, We come from Sacramento. venimos de Portland, venimos de Woodland. Venimos de Chico, estos conocen Yuba City. ¿Qué hacemos? Si nos anochece, nos vamos a perder y nos van a ganar la guerra. Entonces They're going to beat us in this war. dice Josué, And then Joshua says, ¿qué hago? ¿Qué hago? what do I do, Lord? Lord, what do I do? Tú tienes el poder y tienes la autoridad. Abre tu boca y mándale al sol y a la luna que se detengan. Viene Josué, escucha la voz de Dios y dice Josué, detente luna y párate sol. Joshua hears the voice of God and says the sign of the moon to stop. Metafóricamente, porque sabemos que ni la luna ni el sol se meten. Metaphorically, because we know Ni that tampoco salen. the sun and the moon do not. ¿Qué sucedió? What happened? Para que señoree sobre toda la tierra. Over the earth. La tierra se detuvo. The earth stopped. Todo un día. Porque hubo un hombre Because there was a que man dobló sus rodillas kneeled y down le dijo en el nombre de Jesús de and Nazaret, said in the name of Jesus, detente tierra. earth stood still. La tierra se detuvo. And the earth stood still. Cuando hay un hombre y una mujer When there is a man and a woman que se meten con Dios, who get into with God, que entienden el reino de who Dios, understand the kingdom of que God, juegan con las leyes del reino de Dios. that do not play with the laws of When I'm saying when they play with the rules of God, Cuando digo que juegan con las leyes de Dios, me refiero a que las ponen en I práctica. refer that they put into practice. Let me correct myself. Déjame corrijo. Cuando un hombre de Dios y una mujer When a man and a woman of God practican la ley de Dios, practice the laws of the Lord, they have power. tienen poder. They have power. Tienen poder. I said they have power. Tienen poder. I said they have power Tienen poder. over the physical things. Hallelujah. The physical things. Hallelujah. How many men and women there is here ¿Cuántos of hombres y God? mujeres de Dios hay aquí? How many men and women there is in the name of God? Hallelujah. You and you and you guys have power in the name of Jesus Christ. All you have to do, all you have to do Lo que tienes que hacer is believe, es creer, is practice, practicar and open your mouth. y abrir tu boca. And when you open your Y mouth, cuando abres tu boca, power, poder, I said power, el poder, I said power el poder will come out, will come out in the name of Jesus Christ. en nombre de Jesús. Hallelujah. Because God Porque Dios has chosen te ha escogido. you. Because God Porque Dios has chosen te you ha escogido. to be His messenger. Ser su mensajero. To be His messenger. Ser su mensajero. And when you doing Y cuando tú haces what you king said to do, que tu rey dijo que hicieras, when you open your mouth, cuando tú abres tu boca, power will come out of it. poder va a salir. Because you are doing Porque tú estás haciendo not your will, no su voluntad, not your will, no tu voluntad, but the will of your Father, pero la voluntad but the will of your King, de la voluntad, but the will of your God, but the will la voluntad, of who has el que tiene all the power. todo el poder. When you open your mouth, Cuando tú abres tu boca, poder va a salir. power is going to come out. Poder va a salir. Power will come out. Acompáñame nuevamente Join me al libro de Mateo, to the book of Matthew, capítulo 9. chapter 9. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9, Matthew chapter 9, versículo 35, vamos a empezar. verse 36, 35, we're going to start. Recorría Jesús todas las aldeas y las ciudades, Jesus went through all the towns and the villages, enseñando en las iglesias de ellos teaching in their synagogues, y predicando el evangelio del reino preaching the good news of the kingdom, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo and healing every disease and sickness, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. and healing every disease and sickness. Ahora quiero que entiendas lo siguiente. I want you to understand the following. Cuando Jesús iba, When Jesus went, lo primero que hacía the first thing
teach. Era enseñar. It was to teach. Él no dijo hagan creyentes. He didn't say make believers. Él dijo hagan discípulos. He said make disciples. Los creyentes creen. The believers believe. Los discípulos The hacen. disciples do. Los discípulos The hacen. disciples do. Los discípulos The hacen disciples lo do. que el maestro hace. What the Y teacher dice que does. lo primero que hacía Jesús, And they say that the first thing he did enseñaba, was to teach, predicaba preach, y hacía milagros, that he would do miracles. sanaba enfermedades, He healed sickness. echaba fuera demonios, Cast out devils. echaba fuera demonios, sanaba el quebrantado del corazón y libertaba al opresivo. He delivered the ¡Aleluya! No me estás oyendo. Cuando el reino de Dios se predica, When the kingdom of God se enseña, is taught, se predica it's preached. y hay milagros sucediendo. ¡Aleluya! Capítulo 10, Chapter 10, versículo 1. verse 1. Jesús hacía estas cosas. Jesus did these things. Y en el capítulo 10, And in chapter 10, versículo 1, verse 1, dice, llamando a sus 12 discípulos, he says, he called his 12 disciples les dio autoridad. to him and gave them authority. ¿Qué les dio? What did he give? ¿Qué les dio? What did he give? ¿Qué les dio? What did he give? Dice la palabra de The Dios, word of God Primera says, de Corintios 1 Corinthians 4:20, 4:20, porque el reino de Dios because the kingdom of God no consiste en palabras, does not consist of words, sino en poder. but in power. Porque el reino de Dios, Because the kingdom of God, come on, say it with me, dilo conmigo, say it with me, dilo conmigo, because the kingdom of God el reino de Dios does not consist in words, no consiste de palabras, but in power, sino poder, but in power, sino poder, but in power. sino poder. And when I speak about the kingdom of the Lord, Y cuando yo hablo del reino de Dios, when I speak about the kingdom of the cuando Lord, yo hablo del reino de Dios, power comes to me. poder viene a mí, Power comes to me. poder viene a mí. And when I open my Y mouth, cuando yo abro mi and boca, when I open my cuando mouth, yo abro mi boca, poder sale de mi boca. power comes out of my mouth. Porque no lo hablo por mí, Because I do not speak it for myself, sino lo hablo but I speak it de aquel que me mandó. Aleluya. Nuevamente capítulo 10, Newly, chapter 10, versículo 1. verse 1. Entonces llamando a sus discípulos, vamos a poner aquí, He called his disciples, we're going to say, y les dio autoridad and he gave them authority sobre los espíritus inmundos to drive out evil spirits. para que los echaran fuera. To drive out evil spirits. ¿Para que los echaran dónde? Fuera. Para que los echaran fuera. Para que los echaran fuera. Y cuando usted diga en el nombre de Cristo Jesús, espíritus inmundos, And when you say espíritus the name of inmundos, Jesus, los espíritus inmundos tienen que they salir need to go. porque de su boca está saliendo poder y autoridad para echarlos fuera. Aleluya. To drive out spirits. Capítulo 10, versículo 7. Chapter 10, verse 7. Después de haberles dado autoridad, les dijo, After giving them authority, he y told cuando